Continuando con nuestro repaso de matemática, en los videos anteriores habíamos trabajado todo lo que es notación científica y cifras significativas. En este momento vamos a trabajar con lo que son las relaciones entre variables. Relaciones entre variables, las 4 que vamos a trabajar son la proporcionalidad directa, variación lineal, la proporcionalidad directa con el cuadrado y la proporcionalidad inversa. Iniciamos con la proporcionalidad directa, es la más sencilla, bastante elemental. ¿Cuándo decimos que entre dos variables existe una proporcionalidad directa? Bueno, cuando las dos variables, cuando una aumenta, la otra también lo hace en la misma proporción. Por ejemplo, usted tiene 20 pesos y yo nada más tengo 5 pesos. Si usted duplica los 20 pesos que tiene, ha llegado a 40. Para yo crecer en la misma proporción que usted, solamente debo de los 5 que tengo duplicarlo, llegar a 10, y ambos entonces hemos crecido en la misma proporción. No quiere decir que yo tengo que llegar también a 40. Hemos crecido exactamente en la misma proporción, porque hemos duplicado lo que tenemos. ¿Cómo decimos que dos variables son directamente proporcionales? Se escribe de esta forma: y proporcional a x. Siempre va a aparecer entre las relaciones entre variables la forma de la ecuación matemática. ¿Cómo se construye esa ecuación matemática? ¿Cuál es la forma cuando existe una proporcionalidad directa? Muy fácil. El símbolo de proporcionalidad lo cambiamos por de igualdad y aparece entonces una constante multiplicado por la variable. Esa K es lo que se llama constante de proporcionalidad. Despejamos la constante, siempre nos va a interesar, y vamos a tener la variable y dividida entre la variable x. Esa constante también se llama pendiente, tanto en la proporcionalidad directa como en la variación lineal, lo veremos más adelante, también se llama pendiente. La constante la vamos a utilizar para poder construir la ecuación matemática. Es un término muy importante. Aquí vamos a tener la gráfica. ¿Cómo será la gráfica de dos variables que existe una proporcionalidad directa? La gráfica de y en función de x, la variable x en el eje horizontal, variable independiente, la variable dependiente en el eje vertical, y la gráfica siempre va a ser una recta que pasa por el origen. Aquí le aclaramos, esta es la gráfica y en función de x. Recuerde que la variable x es la variable independiente y siempre se coloca en el eje horizontal. Bueno, la variable que está dentro del paréntesis, y esta variable que aparece aquí es la variable dependiente que la colocamos en el eje vertical, y esto se lee y en función de x. Siempre en una proporcionalidad directa, la gráfica va a pasar por el origen, por 0,0. Siempre va a ocurrir eso. La variación lineal es muy parecida a la proporcionalidad directa. La forma de la ecuación solamente tienen una pequeña variación bastante sencilla, y es esta. Su ecuación matemática de la variación lineal es esta, muy parecida, y igual a k por x, con la diferencia que aquí aparece una constante aditiva. Vamos a escribirlo un poquito más elegante: k por x más b, que es lo que hace la diferencia entre la proporcionalidad directa y la variación lineal. Aquí cuando una variable crece, también la otra crece, pero no en la misma proporción. Una varía, la otra también va a variar, pero no en la misma proporción por el detalle de esta constante aditiva. Lo escribimos aquí, que b es una constante aditiva. Esa constante aditiva también se llama ordenada en el origen. En la gráfica verá que es por donde exactamente cruza la gráfica, exactamente el eje vertical lo corta en B. Siempre esta variable, la constante, nos va a interesar. La despejamos
acá, esa b que está sumando en este miembro de la ecuación pasa para este lado con y restando. Y esa x que está multiplicando acá, que es a quien quiero despejar en este momento, pasa para este lado dividiendo. Y así podemos encontrar la constante de proporcionalidad o pendiente. La gráfica entre dos variables va a ser una recta que no pasa por el origen. Específicamente el eje vertical lo corta en el valor de b. Si b vale 8, entonces aquí va a aparecer el 8. Si b vale 100, aquí va a aparecer el 100. Y es una forma de cómo usted se da cuenta cuando existe una variación lineal. Aquí la gráfica siempre va a pasar por el punto 0,b. Ahora vamos a ver lo que es la proporcionalidad directa con el cuadrado. Bastante fácil, muy parecida a esta también. ¿Cuándo existe una proporcionalidad directa con el cuadrado? Bueno, cuando una variable aumenta, la variable independiente aumenta, entonces la variable dependiente aumenta, pero al cuadrado de lo que aumentó la primera. Vamos a ver. Primero escribimos cuál es la forma de la ecuación matemática. Es muy fácil. Partimos de aquí. Y es proporcional a x, en este caso, y es proporcional a x, pero al cuadrado, como su nombre lo indica. La forma de la ecuación matemática, vea qué fácil. Desaparece el símbolo de proporcionalidad, aparece de igualdad y la constante. Aquí será lo mismo. Y igual acá por x, pero aquí es al cuadrado. Y esa es la forma de la ecuación matemática. Bastante sencillo. K, recuerde que se llama constante de proporcionalidad. En este caso, le estamos despejando. La x cuadrado pasó dividiendo con y. En este caso no se llama pendiente. Es una constante de proporcionalidad, pero no se llama pendiente. La razón de que no es una pendiente, porque en una recta la pendiente es una sola. En otras palabras, la inclinación es una sola. Aquí la gráfica no es una recta, es una parábola, es una curva. Ya aquí, en cada punto de la gráfica hay una pendiente diferente. Por lo tanto, este valor no me representa la pendiente, es una constante de proporcionalidad. La gráfica de dos variables que existe una proporcionalidad directa con el cuadrado va a ser una parábola. Así, esta es la gráfica. Y en función de x para una proporcionalidad directa con el cuadrado. Y vamos a ver qué pasa con las características de la proporcionalidad directa con el cuadrado. También usted puede darse cuenta que existe una proporcionalidad directa al cuadrado cuando usted toma la variable dependiente y la variable independiente. Y la variable dependiente la divide entre el cuadrado de la variable independiente. Y eso siempre le debe de dar una constante. Cuando usted hace eso con dos parejas de valores de un determinado cuadro de valores, entonces puede asegurar que existe una proporcionalidad directa con el cuadrado. La proporcionalidad inversa la escribimos de la siguiente manera. Y es proporcional no a x, sino al inverso de x. ¿Y cómo se escribe el inverso, en este caso inverso multiplicativo? Bueno, si usted tiene un número a, el inverso de a es 1 sobre a. Si usted tiene 5, el inverso de 5 es 1 sobre 5. Entonces el inverso de x será 1 sobre x. Y esto se lee que y es directamente proporcional al inverso de x.
o que entre X y Y existe una proporcionalidad inversa. Entonces escribimos la ecuación matemática. ¿Cuál es la ecuación matemática? Muy parecido a cómo se procede aquí o cómo se procede allá. Desaparece el símbolo de proporcionalidad, viene de igualdad y aparece la constante. Entonces sería así: Y es igual a K dividido entre X. Despejamos acá, que es la constante. Esa X con Y pasa multiplicando, aquí está dividiendo, pasa multiplicando. Va a tener Y multiplicado por X. Esta es la ecuación matemática. Y este es cómo se encuentra la constante. ¿Cómo podemos saber si entre dos variables existe una proporcionalidad inversa? Si tenemos el cuadro de valores, podemos observar que cuando usted multiplique una pareja cualquiera de las dos variables, siempre le debe de dar una constante. Aquí, dése cuenta que aquí cuando usted divide una pareja cualquiera, le da una constante. Existe una proporcionalidad directa. Pero aquí cuando usted multiplica las dos variables, los dos valores que correspondan, le da una constante, entonces existe una proporcionalidad inversa. ¿Cómo nos damos cuenta también? En la parte habitual, que existe una proporcionalidad inversa. Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Pero cuidado, aumentar y disminuir simplemente no. Si una se duplica, la otra se reduce a la mitad. Si una se triplica, la otra se reduce a una tercera parte. O sea, cuando una variable aumenta en una determinada proporción, la otra disminuye en la proporción inversa. ¿Cómo será su gráfica? Muy fácil. La variable Y, variable X, la gráfica será una hipérbola o rama de hipérbola. Aquí, observe, cuando la variable que está en el eje horizontal va aumentando, los valores de la variable vertical entonces van disminuyendo. Por ejemplo, observe cuánto corresponde para la variable horizontal aquí y cuánto le corresponde en la vertical. Cuando yo me muevo a la derecha, o sea que ha aumentado de valor la variable del eje horizontal, entonces el valor que le corresponde a la vertical ha disminuido. Y usted puede verlo en la gráfica, que cuando una aumenta, la otra disminuye. Pero tiene que tener cuidado en lo que es la parte de la proporción.